Los saludos de la Iglesia Fuente de Vida, allí en Varela. Gloria a Dios. Hermoso el templo como está quedando, los felicito del esfuerzo. Cada cosa que uno hace para la obra de Dios, sepa, hermano, que usted lo está haciendo para Dios. Amén. Cada cosa que usted, granito de arena, dice en Apocalipsis: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Amén. Dios tiene una recompensa para cada uno de nosotros. Y Dios no es un Dios deudor de nadie. Amén. Cuando Él viene con recompensa, quédese tranquilo que Dios lo va a premiar. Dice, según sea su obra. Así que, mire, el esfuerzo vale. Amén. El esfuerzo es premiado. Así que lo animo a que usted se esfuerce. No piense que lo está haciendo para el pastor, ni para ningún pensamiento extraño ni raro. Nosotros tenemos que caminar en obediencia, caminar en sujeción, sometidos a la autoridad que Dios ha puesto en este lugar, ¿verdad? Y caminar de esta manera porque Dios es un Dios de orden. Amén. Y a Él le encanta la iglesia, las congregaciones que están en orden. Y Dios en oración en esta semana, orando por este día, por este momento, para compartirles una palabra a ustedes, me hablaba acerca de todo esto, de la iglesia, del pueblo de Israel como iglesia, y nosotros aquí también como iglesia, ¿verdad? Y conocer la clase de cristianos que a Dios le agrada, ¿sí? ¿Usted quiere que Dios se agrade de usted? Sí, grítelo, amén. Yo quiero que Dios se agrade de mí, aleluya. Yo quiero que Dios tenga contentamiento de mí y de la gente que está conmigo también. Y creo que es el deseo del pastor Ruiz lo mismo, ¿sí? Así que qué bueno que encontrar gente de fe. ¿Sabe que ustedes hoy con este frío, a pesar, como decía el hermano ahí, el frío, el calor, bueno, ya nosotros los santiagueños somos fuertes, como el quebracho, somos fuertes los santiagueños, ¿sí? Un santiagueño ya, él estaba dando gracias hoy porque trabajaba 1 hora 20, 40 minutos, ahora 20 minutos. ¿Cómo vamos a levantar el país así, bien? Es bien santiagueño. Bueno, gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, así son los favores de Dios. Y en esta tarde Dios me hablaba para compartirles a ustedes que no solamente nos tenemos que conformar cuando las cosas nos vienen y nos da, y Dios nos da, nos prospera. Lo vamos a ver a través de la Biblia, de la Escritura, porque todo está respaldado con la palabra de Dios. Amén. Y lo vamos a ver que Dios le agrada, y también podemos agradar a Dios cuando hemos pasado por momentos difíciles sin recibir nada, pero hemos caminado. Amén. Qué difícil el cristiano que pide y pide y no recibe, pero sigue. Amén. Amén. Mire, eso es mérito delante de Dios. Y le animo a usted que cuando pida algo y aunque no lo tenga, siga adelante. Siga caminando, porque usted está demostrando ser una persona de fe, un varón, una mujer de fe. No lo sigue a Dios por los panes y los peces, lo sigue porque aprendió a amarlo. Amén. Gloria a Dios, aprendió a seguirlo. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Y usted ha demostrado con este frío y con todo que usted es una persona de fe. Amén. Y vamos a descubrir el corazón de Dios. Quiero contarles que gracias a Dios me recibí del Instituto Bíblico después de 9 años de estudiar. Me dieron la graduación del Instituto Río de la Plata, así que estoy feliz, y ahí nomás arranqué capellanía. Así que estoy estudiando para capellán también ahora, para poder predicar en las cárceles, entrar en los hospitales, y bueno, sabemos que en esos lugares se entra con una credencial. Así que hay que aprender y esforzarse para poder llevar el Evangelio a distintos lados. Le animo a usted que pueda estudiar la Biblia, aprender cada día más de la palabra, y de esta manera Dios nos va a usar como vasos útiles. Amén. Aleluya. Y si no se le da la posibilidad de estudiar y no puede, quédese tranquilo que Dios también lo puede usar. Amén. Dios es un Dios que echa mano de todo recurso. A Él le encanta un corazón tierno, un corazón sumiso. Ese es el corazón que a Dios le agrada. Y día a día yo oro para que el Señor dame ese corazón. Amén. Gloria a Dios. Yo le voy a pedir que usted extienda su mano ahora para adelante. ¿Sí? Y usted va a orar por mí. Amén. Gloria a Dios. Para que la palabra de Dios
sea revelada a mi mente, a mi corazón, para que salga con santidad, con limpieza, para que su palabra sea una palabra respaldada por Él, no salga nada de mi boca, sabiendo que no soy nada, somos vasos y somos, dice la palabra, que somos inútiles, ¿sí? Así que vamos a orar al Señor, que Él hable y que Él respalde, amén. Señor Jesús, te pedimos que tú pongas tu palabra en mi boca, con mis hermanos, Señor, que están orando por mí. Santifícame en tu verdad, purifícame, Señor. Yo te pido que tu Espíritu Santo, Señor, esté obrando, Señor, de acuerdo a lo que tú hablaste a mi corazón, para que esta palabra pueda ser de bendición en este lugar. Señor, gracias te damos, porque tú estás aquí. Amén. Te amamos y te bendecimos. Gracias, Jesús. Gracias. Amén. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Gloria gracias, a Dios. Señor. Gracias, Señor. Él está en este lugar. Amén. Aleluya. Amén. Su presencia está en este lugar. Bien, quería hablarles acerca de dos personas y de la fe que a Dios le agrada. Amén. Una de ellas es Caleb y otra de ellas es Josué. Y vamos a ver que es importante lo que había en este varón. Dios describe que en Caleb había un espíritu diferente. Fíjese la palabra como describe la situación y el corazón, las decisiones de Caleb. Cuando un creyente, cuando un cristiano tiene un espíritu diferente, Dios se da cuenta. Cuando tu obrar y tu caminar es distinto, Dios se da cuenta. Amén. Amén. Y a Él no lo podemos engañar. Podemos caminar con toda la multitud, podemos caminar con todo el grupo, con toda la iglesia, pero Dios sabe cómo es tu espíritu. ¿Y qué espíritu está en tu vida y qué espíritu está en mi vida? La Biblia dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades. Amén. Que vez tras vez van a venir en tu corazón, a tu mente, a tu vida, a querer torcer, tergiversar, a traerte una disconformidad, ¿sí?, con la voluntad de Dios. Dios tiene una voluntad para tu vida y para mi vida. Dios tiene un propósito y Dios tiene un plan para tu vida. Dios tiene caminos que vos no caminaste, senderos que nunca anduviste, pensamientos más altos que nunca los tuviste. Por eso muchas veces los pensamientos de Él con los tuyos chocan y con los míos también. Y muchas veces nos hemos sentido como decepcionados por Dios. Y como decirle, Señor, yo quiero y te pido, y resulta que me encuentro con estas cosas que chocan contra mi carácter, chocan contra mi vida, Señor. Yo quiero que pongas tu voluntad en mi vida y que transformes y me cambies a tu imagen. Amén. Esa es la oración que a Dios le agrada. Continuamente estamos viendo por diferentes lados, bueno, que Dios como que es un Dios que está dispuesto y tiene que darnos todo para que estemos felices, porque Él murió en la cruz del Calvario. Jesús murió en la cruz del Calvario para que tengamos todo. En realidad tenemos que estar más interesados en lo que Él pide de nosotros. Amén. Porque como Dios es un Dios que se respeta y un Dios que se cumple sus órdenes, Él no está para hacerme el sueño cumplido a mí, sino yo estoy para obedecerlo a Él. Amén. ¿Está conmigo? ¿Sí? Nosotros como iglesia tenemos que aprender a ser distintos y tener un espíritu diferente al espíritu del mundo. Hay una peligrosidad que se está dando hoy y que es la gran apostasía que está viniendo y está entre nosotros. Es impresionante. Jesucristo viene pronto. Es una voz de alerta. El hermano Gigi Ávila falleció diciendo, Cristo viene ya. Amén. Y hemos ido a las campañas y yo he ido desde chiquito hasta que él, partió con el Señor, y me he criado escuchando esa voz, Cristo viene ya. Amén. Pero la Biblia dice que Él va a venir o Él no va a venir sin antes esté la apostasía plena, ¿verdad? Así que esto es un espíritu que se ha levantado y que nosotros tenemos que discernirlo. Amén. Usted y yo tenemos que aprender a discernir los espíritus,
porque Dios discierne tu espíritu y mi espíritu también. Quiero que vaya conmigo y le voy a contar más o menos de estos dos hombres. Por ejemplo, Caleb tenía un espíritu distinto y luego lo vamos a cerciorar con la palabra de Dios. Bien, el nombre Josué significa Jehová salva, amén. Así que si usted tiene un nieto o un hijo que le quiere poner Josué, le está poniendo Jehová salva. Josué nació en Egipto, ¿sí? En tiempos de esclavitud, y nació en una ciudad llamada Gosén, allí en Egipto. Así que el hombre conocía todo lo que pasaba en Egipto y sabía y se había criado escuchando alabanzas y dioses, a estos dioses egipcios. También Josué fue un profeta y líder. Amén. Aleluya. Quiero que vayamos a Números capítulo 14 y versículo 1. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Dice como título: los israelitas se rebelan contra Jehová. Amén. ¿Puede ser que el pueblo de Dios se rebele contra su Dios? Sí. Amén. Y muchas veces ese espíritu inmundo, fíjese, acuérdese, un espíritu de rebeldía, espíritu que ha seguido al pueblo de Dios, muchas veces en tu vida como iglesia y en mi vida como pastor, va a querer venir a rebelarse contra la voluntad de Dios. Porque si Satanás no respetó a Jesús mismo, lo fue a tentar, acá en este caminar no hay nadie que se salve de esa tentación. Amén. No hay nadie. No porque el pastor sea pastor no va a sufrir esta tentación. Todos somos de carne, del cielo para abajo, todos somos iguales. Y estamos allí a expensa de Satanás para que solo la misericordia de Dios y la humillación y tener un espíritu diferente nos va a ayudar a nosotros a vencer toda rebeldía. Usted quizás, como yo, habrá visto en la iglesia hoy un hermano que está, porque se le dijo que no a algo, ya se puso, a mí nadie me dice, y se fue nomás. Eso no es de Dios, ¿verdad? Aprender a no someterse, a sujetarse, ¿verdad? No es de Dios. Eso ejemplifica rápidamente una rebelión, una rebeldía. Lo vamos a comprobar en la palabra de Dios. Cuando las cosas no se me dan como yo quiero, como yo pienso, a veces yo tengo una perspectiva de un Dios y de lo que yo quiero que Dios haga, pero Dios es Dios. Amén. Y yo no le puedo decir a Dios cuándo quiero el milagro, cómo quiero las cosas y cuándo las necesito ya. ¿Me entienden? Naamán, cuando fue a buscar su milagro, él se paró delante de la puerta de Eliseo y él dice que pensaba que Eliseo iba a salir y le iba a dar las honores y le iba a decir: ¿qué es lo que usted quiere, gran general, gran esto, lo otro? Y resulta que el profeta nunca salió. ¿Y qué pasó? Se enojó. Usted nunca se ofenda cuando haya una actitud del pastor en este lugar, o de la pastora, o de algún líder de acá, que no le dé tanta importancia. No se ofenda, porque Dios quiere tratar aún en esas pequeñeces en usted y en mí como iglesia. ¿Sabía? ¿Sabía? Amén. No se ofenda. No se ofenda, porque Dios a veces trata de esta manera con su pueblo. No quiere decir que no lo ame, o que el pastor no lo ama, o que no está dispuesto Dios a obrar a través del pastor o de la pastora o de quien sea como una autoridad. No piense eso. A veces Dios, porque Él tiene su plan, Él tiene su propósito, y Él sabe, hermano, sabe cómo darnos una lección y cómo nosotros vamos a aprender, porque Él te conoce. Amén. Amén. Aleluya. Y a veces, mire, nosotros como pastor hacemos cosas que la gente no entiende y se ofende o dice cosas, pero ¿sabe una cosa? Dios es tratando con cada uno de nosotros. Amén. Aleluya. Lo importante de todo esto es tener un espíritu como el espíritu de Caleb. Vamos a ver en Números capítulo 14. Como título entonces dijimos: los israelitas se rebelaron contra Jehová. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Como un niño. ¿Vieron cómo los chicos lloran? Bueno, así estaba este pueblo. Así estaba, pateando, gritando, llorando. Vamos a ver por qué.
Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Que había allí una queja, que había una queja contra Moisés, que era el líder, y Aarón, que era el sacerdote, y los hijos. Y allí estaba el pueblo. Mira, hermano, esto puede ser que vos veas en tu compañero o en tu amigo, o quizás te venga muchas veces a vos un enojo, pero sabé que Dios está obrando y está trabajando allí. Y en esta noche vamos a conocer lo que Dios quiere con respecto a eso. Amén. Dice, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y le dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto y en este desierto, ojalá muriéramos. Miren qué enojado que estaba este pueblo. Era tremendo, ¿verdad? Una disconformidad tremenda. Por la vida vamos a encontrar gente que no está conforme con todo lo que Dios hace. Porque sabe que la iglesia, nosotros como congregación, somos guiados por Él. Amén. Él nos guía, Él te lleva, Él te conduce a su voluntad, hermano. No importa que las cosas no salgan como vos la esperaste. Nada más no salieron las cosas como la esperó, pero el milagro lo tuvo. La lección lo tuvo. Amén. Aleluya. Y Él se tuvo que bajar, ¿sí? Porque una simple, o los simples siervos de ellos, le dijeron, mi Señor, ¿qué te cuesta zambullirse 7 veces? No lo harías. Sí, lo haría. Y se fue. Y automática en la obediencia a Dios está la bendición. Amén. Amén. A Dios. Aleluya. Dice luego lo siguiente. Miren. El versículo 3. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espadas? Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? ¿Cómo? Los sacaban de la esclavitud y ellos querían volver a Egipto. Mire cómo es el corazón nuestro muchas veces. Digo nuestro porque muchas veces somos así. Queremos volver como dice la Biblia, porque la Biblia no se equivoca, hermano. Como el puerco al lodo, como el perro al vómito. Son textos que dice la palabra de Dios. Y como el pueblo de Israel a Egipto, que tipifica el mundo y la esclavitud. Usted va a encontrar creyentes diseminados por todos lados. Salimos a testificar y en cada casa o pasando una casa encontramos un creyente apartado. ¿Le ha pasado eso? Sí. Encontramos una persona que ya fue a la iglesia, pero se enojó con el pastor, se enojó con esto, se enojó y no entendió. Porque él quería su milagro, quería que se sane el hijo, el nieto, se sane se sane el otro, hermano, y le puso tiempos a Dios. Y Dios no es un Dios que está sujeto a nuestros tiempos. Pasa que nos han enseñado, nos han predicado un evangelio donde yo puedo pedir todo, porque Jesús murió en la cruz. Y está todo bien, y ahora hay una nueva doctrina, o quizás, que es la de la gracia, es todo gracia. Y creyentes ya, los otros días estaba hablando con una persona que venía a mi iglesia desde Quilmes y me dijo, no pastor, porque ahora es el tiempo de la gracia. Entonces, en el tiempo de la gracia todo es permitido porque Dios ya te perdonó. Jesús ya murió en la cruz del Calvario y vos podés pecar. El diablo está vencido. Así que el diablo ya no tiene poder, no tiene nada. Mire qué creencia, hermano. O sea, podemos hacer pecar lo que quiera. Le digo, ¿y dónde está lo que dice Pablo? Cuidad vuestra salvación con temor y temblor. ¿Dónde está eso? Hermano, ¿qué me está diciendo usted? Es el tiempo de la apostasía, el tiempo de la rebeldía, hermano. Y en cada casa usted va a testificar y va a encontrar un creyente apartado, una persona que estaba liderando y se fue porque se enojó con el pastor, con la pastora, con quien sea, se enojó por niñerías, por caprichos. Mire, el pueblo de Dios tuvo que aprender. Ahora vamos a descubrir un Dios que es un Dios, Él es celoso, es un Dios de amor, de misericordia, pero es un Dios firme, recto, y es Dios fuego consumidor. Amén. Aleluya. Fíjese lo que sigue diciendo acá. Y decían el uno al otro en el versículo 4 del capítulo 14, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Mire usted, ya querían sacarlo a Moisés como capitán, como jefe, y a todos los que Dios había puesto como jefe, y ponerse ellos, elegir ellos uno que los guíe, pero que no los guíe hacia la tierra prometida, sino que los guíe de nuevo a la esclavitud. ¿Se da cuenta cómo era este pueblo?
Muchas veces vamos a encontrar y nos vamos a encontrar con enfrentarnos con esta realidad en nosotros mismos, en nuestra mente. Tenemos que tener un espíritu diferente. Amén. Amén. Aleluya. Dice, entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud y de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jofne, que eran de los que habían recorrido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esa tierra. Miren que está diciendo, no era Moisés que estos hombres reconocían la autoridad, era Jehová Dios. Amén. Y cuando usted y yo vengamos pensamientos que no, porque el pastor dijo esto, no, ¿qué sabe si fue el pastor? Es Dios hablando a través de él que te está llevando a una tierra prometida. ¿Me entiende cómo cambiamos la perspectiva? ¿Me entiende, hermano? De esta manera Dios y nosotros vamos a llegar a la tierra prometida, a lo que Él nos ha prometido, de la manera que nosotros estemos de acuerdo con la voluntad de Dios. Y dice así, el versículo 8 dice, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos las entregará, tierra que fluye leche y miel. Amén. Por tanto, no seáis, ¿qué dice la Biblia ahí? ¿Cómo dice la Biblia? Rebelde. Es un pecado la rebeldía. Te lleva a desencontrarte con la voluntad y el plan de Dios. Te priva de entrar a la tierra prometida. ¿Me entiende? La rebeldía. Y cuando usted escucha a otra persona rebelde y otro a sus oídos, y sus oídos en vez de escuchar la voz de Dios son tachos de basura del enemigo, hermano, usted va a truncar la llegada a la tierra prometida. Y yo también. Debo discernir los espíritus. La iglesia crecida discierne los espíritus. No se deja llevar, no se deja arrastrar, camina firme mirando al líder porque sabe que Dios lo guía. Amén. Amén. Y también sabe que un día los pastores o los líderes vamos a dar cuenta delante de Dios. Hay una responsabilidad muy grande. Por eso, hermano, hay que estar conectado a la voluntad de Dios. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Entonces dice, por tanto no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como a pan. ¿Cuántas veces hemos dicho esto, verdad? Cuando oramos, cuando desafiamos las huestes del mal. Señor, tú me entregarás a mis enemigos y nosotros los comeremos como a pan. Claro, es fácil a veces orar en esa dirección. Pero cuando nosotros tenemos que enfrentar una rebelión o alguien rebelde, ¿verdad?, que está impidiendo que vos llegues a la tierra prometida, vos y yo, tenemos que interpretarlo de la manera que está escrita acá. Amén. Gloria a Dios. Y la postura que tuvo Caleb y Josué tiene que ser tu postura y mi postura. Amén. Y más en el pueblo, en una iglesia, cuando hay un proyecto para multiplicarse, ¿sí? Amén. La multiplicación y las bendiciones vienen a través de la obediencia, no viene con la rebelión. Así que usted, hermano, únase cada día más a su hermano en los grupos de mujeres de oración, en los cultos, para los niños, para testificar. Únase, no permita divisiones, aunque sean pocos que van a testificar o muchos. No permita chisme, no permita ninguna cosa de las que Dios acá aborrece, hermano, porque Dios se hastía, se cansa. Dios quiere tener un pueblo sometido a su voluntad, porque hay algo que Dios te quiere entregar. Amén. Hay algo que Dios te quiere dar, Dios te quiere bendecir. Pero para eso, hermano, tenés que ser valiente, esforzado, ¿sí? Esforzado, mirar hacia adelante, mirar a Dios, mirar al líder y caminar juntos de la mano. Amén. No va a ser de piedra de tropiezo. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Bien, dice, por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová. Mire usted, era contra Jehová el asunto. ¿Lo discernió bien Caleb? ¿Sí o no? No era contra Moisés, era contra Jehová que se estaba rebelando. ¿Sí? Dice, ni temáis a este pueblo.
a ver dónde voy, contra Jehová ni temer este pueblo porque nos regalan, gloria a Dios. Entonces toda la multitud, ¿qué dijo? ¿Habló de qué? ¿Qué dice ahí en el versículo 10 del 14? ¿De qué, hermano? De apedrearlo. Tremendo. Tremendo la postura que tenía este pueblo. ¿No es cierto? Pero ahí habló Dios. En el versículo 11, fíjese. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Qué había hecho el pueblo? Lo había irritado. ¿Sabe que usted y yo podemos irritar a Dios? ¿Sabe lo que es una irritación? Usted sabe que cuando alguien te irrita, ¿verdad? ¿Te da ganas de qué? Señor, o te lo llevas o te lo mando. ¿Sí o no? Ya estoy irritado, me irrita todo el tiempo, no lo soporto. Y eso que no es Susana la que me pedía. Como dijo hoy el hermano. Gloria a Dios. Pero hermano, miren, nosotros tenemos que no hacer irritar a Dios. Tenemos que tener un espíritu como Caleb. Leemos esto y ya vamos a pasar a otro versículo. Dice: ¿hasta cuándo me hará irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? Tremendo, hermano. La rebelión te trae incredulidad, ¿sabía? El espíritu de rebeldía, de rebelión, va a traer en tu vida una incredulidad. No vas a aceptar lo que dice el pastor. Espera un tiempito más antes de tocar la música. ¿Por qué no te sentás? Vamos a orar, vamos a esperar un poco más para dirigir, para compartir, para predicar. Espera un poquito para hacer aquello. No, yo tengo mis años, pero ¿quién me va a decir lo que tengo que hacer? Y se va. Esa persona que se va, y por ahí en otro lado le hacen caso, ¿me entiende? Pero sabe, y puede recibir lo que acá no le dieron, o en cualquier lugar donde le dijeron, le probaron la sujeción. Esa persona recibió lo que estaba buscando, ya sea, no sé, un puesto en la iglesia, pero lo recibió en rebeldía. ¿Sabía usted? No supo someterse, no discernió la rebeldía que había primero en su corazón, cuando fue probado. ¿Sabe que Dios lo sacó al desierto de Israel? Y ustedes deben saber para qué. ¿Para hacer qué? Probados. Y muchas veces Dios te va a llevar, te va a traer acá, te va a enfrentar con el pastor, para ser probado. Cuídate, examinate bien, mirate bien, mirémonos bien. Cuando viene un no de algo que no me gusta, por algo la Biblia dice: tus pensamientos no son mis pensamientos. Ya voy perdiendo contra él. Señor, quiero ir por este camino. Ni tus caminos perdí de vuelta. Con Dios perdemos siempre. Y tu corazón y mi corazón tienen que estar acostumbrados a que con Dios se pierde. Pero cuando vos perdés y yo pierdo, gano. ¿Amén? Amén. Es perder para ganar. ¿Amén? Es restar para poder sumar. ¿Me entiende, hermano? Amén, así camina la iglesia que va a alcanzar el cielo. La iglesia que quiere llegar a la presencia de Dios. Vamos a ver ahí en el 14, versículo 24. En el 14, versículo 24, dice lo siguiente. Pero, bueno, ahí está hablando de que Dios va a castigar al pueblo rebelde, ¿no? Y en el 24 dice: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él, ¿qué hubo? ¿Qué hubo? Otro espíritu. ¿Qué le parece el espíritu que había en Caleb? Un espíritu que estaba sujeto a Moisés, no un espíritu rebelde, no un espíritu negativo. El espíritu de Caleb tiene que estar en nosotros. Amén. El espíritu de Josué tiene que estar en nosotros. Cero rebeldía, cero reproche, porque cuando yo reprocho a los representantes de Dios, a la iglesia de Dios que Dios ha puesto, me estoy rebelando contra Dios. Amén. ¿Me va entendiendo, hermano? Para poder conquistar, yo tengo que tener un espíritu como Caleb, un espíritu sumiso. No puedo conquistar en rebeldía, porque voy de la mano de Satanás. El primer rebelde se llama Satanás. ¿Me va entendiendo? Y a veces no podemos alcanzar cosas en nuestro corazón, en nuestra vida, no podemos tener victorias, pero porque tenemos que examinarnos. ¿Qué espíritu gobierna dentro de mí? Amén, gloria a Dios. Entonces dice en el 24: pero Caleb, por cuanto hubo otro espíritu, y decidió ir en pos de mí. Mire, al obedecer a Moisés,
no estaba obedeciendo a Moisés, estaba obedeciendo a Dios y Dios lo reconoce que fue a él, ¿me entiende, hermano? Es tremendo, ¿sí? Ir en pos de mí. Dice, yo le meteré la tierra donde entró, ¿no es cierto? Y su descendencia la tendrá en posesión. Donde él había entrado a mirar la tierra, bueno, a esa tierra donde fluye leche y miel, ahí lo voy a enviar yo a Caleb. Porque me obedeció a mí y tiene otro espíritu contrario a los quejones. Amén. Amén. Tremendo. Cómo Dios nos saca la ficha. Amén. No nos sirve quejarnos. No nos sirve tirar la trompita como elefante. No nos sirve ser creyentes mimosos. ¿Sabe que hoy hay una prédica muy mimosa para la gente? Usted prende la televisión, Dios te va a bendecir, cielos abiertos. Y ya te colocan un título, venís 2 días o 2 meses a la iglesia y ya sos profeta. Y venís 2 y ya sos apóstol también. Y hay gente que ni siquiera conoce los libros de la Biblia. Los 66 libros no lo conoce y ya tiene un título. Es tremendo. Cómo hoy han creado un Dios regalón. Pero acá vemos que Dios no es así. Dios es un Dios recto. Amén. Te va a hacer entrar a la tierra que te prometió, a mí, a vos, a quien sea, pero en obediencia, con el espíritu de Caleb. ¿Amén? Amén. Gloria a Dios. Que es otro espíritu diferente a ellos. ¿Qué les parece? El Espíritu Santo. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Entonces dice que Él se la iba a dar de posesión. Ahí vamos a ver el versículo 30 también. Dice, vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os la daría a ella. Dice, exceptuando ¿a quién? A Caleb, hijo de Jefone. ¿Y a quién más? Y a Josué. ¿A quién más? A Josué. Estos 2 varones tenían un espíritu diferente de sujeción, de ser fieles, leales. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a leer del 36 al 38. Dice la palabra de Dios: muerte de los 10 espías que malvados. ¿Se acuerdan que Dios eligió a 12, uno por tribu? Pero hubo 10 que hablaron pestes de esa tierra. No vamos a poder, son gigantes, no vamos a entrar nunca a esa tierra, así. Y les bajó el ánimo a todo el pueblo. 10 personas, hermano, bajaron el ánimo a un pueblo gigante, numeroso. Mire cómo es ese espíritu de rebelión. Es tremendo, es muy fuerte el espíritu de rebeldía, el espíritu de estar en desacuerdo con Dios. Hermano, le bajó el corazón y le bajó la autoestima, le bajó la fe a todo un pueblo de 2 millones y pico de personas que salieron al desierto. 10 bajaron el autoestima, la fe, la confianza en Dios. ¿Y usted cree que Dios se quedó de brazos cruzados? El título dice, muerte de los 10 que fueron a espiar esa tierra. Dice, y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar. Otra vez el pecado de la murmuración. Hermano, dice, habían hecho murmurar contra él a toda la congregación. Mira, acá hay personas y en otras iglesias, en todas las iglesias, ¿vieron? Que a veces dicen, no, acá no pasa, eso como forma de chiste, pero que pasa en todos lados. Siempre hay 1 o 2 que va a murmurar contra el pastor y se va a ir o se va a ir enojado. Siempre me ha pasado a mí, nos va a pasar, y le pasó a Moisés y le pasó a Jesús y nos va a pasar, hermano. Pero ese demonio, espíritu inmundo de murmuración, vos y yo lo tenemos que detectar. Cuando alguien viene a tomar mate con cuero, sacalo rajando. ¿Me entienden? Con el cuero del pastor, con el cuero de la pastora, con el cuero del hermano. Vamos a tomar unos matecitos, y te hace la gran rial ahí, y te pone la pavita, y ya la canosa apareció también, y rial, y tiene otros más que hacen los chusmeríos. ¿Vieron? Por la televisión. Y aparece todo eso, hermano. Tiene que decirlo en el nombre de Jesús. Te reprendo y sáquele los demonios ahí, ¿no? Hágase tibilloso ahí, suelta a Satanás, sáquele. O háblele con cariño, como quieran, ¿sí? Dígale, mira, mi mamá tenía un texto en la puerta de mi casa, allá en la ciudad de La Plata, que decía, no venga con cuentos, no venga con chisme, a Dios no le agrada. Hábleme de Cristo para bien de mi alma.
Había comprado en una librería, por ahí lo tenía así, en la puerta de casa, me acuerdo, era chiquito yo. Así que ya ella combatía contra eso, porque, hermano, siempre te van a venir a hablar del líder. Y yo si estaría ahí lo haría mejor. Y yo si estaría ahí cantando, cantaría mejor que el nieto, yerno del pastor, ¿cómo se llama? Que canta cumbia. Canta muy lindo. Yo capaz que lo haría mejor y tocaría la batería mejor. Y haría cosas mejores. Pero escúchame, ¿a quién le importa eso? Uno tiene que estar sujeto. Amén. Si Dios te va a dar un ministerio de cantante, de músico, de predicador, no sé, de lo que sea, Dios te va a dar y Dios te va a respaldar. Amén. Y esperalo, no pises cabeza para conseguirlo, porque así no se alcanza la tierra prometida. Amén. Hacemos enojar a Dios cuando hay ese espíritu totalmente contrario. Entonces dice que ellos hicieron murmuración contra toda la congregación, dice desacreditando aquel país. Aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Tremendo. Es el mismo Dios. No es que al venir Jesús cambió de Dios. Es el mismo. Dice la palabra, yo soy Dios y no cambio. Amén. Yo no cambio, dice el Malaquías. Yo soy el mismo Dios. Así que ese mismo Dios es el mismo Dios que tenemos hoy. De la misma manera lo tenemos que seguir y servirlo a Él. Amén. Dice, pero Josué, ahí remarca Josué, del que vamos a hablar ahora. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, dice, quedarán con vida. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Caleb y Josué, Dios le preservó la vida y le dio el permiso para que entren a disfrutar él y toda su generación lo que Dios le había prometido. ¿Sabes una cosa? Hay promesas sobre tu vida de parte de Dios. Hay promesas, hay verdades sobre tus nietos que ni siquiera te imaginas. Y algunos que ni siquiera tienen hoy hijos ni tienen nietos, Dios ya puso promesas. Ahora, hermano, depende de vos que hoy en el presente camines bajo la dirección de Dios. Amén, gloria. Y camines bajo la voluntad de Dios. Amén. ¿Estás dispuesto a caminar? ¿Sí o no? Amén. Vamos a caminar en su voluntad, porque mi herencia va a recibir las bendiciones de la tierra prometida. Amén, hermano. Cuando usted y yo nos sujetamos a la palabra de Dios, a la verdad de Dios, cuando le somos fieles a sus siervos, a los que Él ha puesto como personas que van a ser líderes, mire, hermano, la tierra prometida está para nosotros. Gloria a Dios. Y después acuérdese lo que le dije, porque si eso no sucede, lo importante es el buen testimonio, porque esta prédica también tiene este título. ¿Sí? Gloria a Dios. Quiero hablarles de las características de Josué. ¿Sí? Porque toda persona tiene características. ¿Amén? Usted seguramente debe tener características. Yo tengo una característica que soy chofer del Halcón. Soy el mejor chofer, mejor que mi compañero acá. Soy el... Ah, mentira. Esa característica es mentirosa, viste, que lo querían dejar de lado al otro. Mira, Dios sabe, pero Dios refleja las características de Josué en su palabra. Y las vamos a enumerar, que son un montón. Simplemente copié algunas para que la prédica no sea tan larga, ¿no es cierto? Entonces, podemos decir que Josué sirvió a Moisés. ¿Amén? Y lo sirvió por muchos años. Mire, cuando usted está pegado a un hombre o a un líder, una sierva de Dios por muchos años, ese espíritu que hay en él se te pega. Amén. Amén. Lo mismo que cuando uno está casado durante muchos años, ya hablas igual, casi igual que tu mujer, tenés la misma maña, antes te gustaba el mate, ahora querés tomar té, ¿no es cierto? Antes te comías todo, querés ser régimen como ella, bueno, un montón de cosas. ¿Por qué? Porque se te pega, ¿no? Ya vas dejando la sal, el azúcar, ahora tomas azúcar. Bueno, se te va pegando porque son muchas cosas que estás unido a tu mujer, ¿no es cierto? Cuando uno se une a un siervo de Dios, te va a llevar a las rodillas, a la oración, a la fe. Nunca te hagas amigo de alguien que no ora. No te juntes con gente que ame las cosas del mundo, porque Dios las aborrece. La Biblia dice que Él aborrece
todo lo que es del mundo. Amén. Y el que se hace amigo del mundo se constituye ¿qué? Enemigo de Dios. Si usted quiere ser amigo de Dios, júntese con gente que ame a Dios, que lo lleve a la búsqueda de Dios, aunque sea feo, negrito, petizo, se vista todo de negro, no sé. Pero júntese con alguien así, amén, que lo lleve a Dios, amén. Eso es lo importante. Entonces Josué fue inteligente porque tenía otro espíritu como Caleb, ¿sí? Se juntó con Moisés y lo sirvió. Era su ayudante, era su compañero y tenía fidelidad hacia él. Amén. También fue testigo de los milagros de Dios. Miren como un hombre como Josué y como el pueblo de Dios que fueron testigos de los milagros de Dios, pero el pueblo fue un pueblo que presentó como una rebeldía y como una incredulidad. Pero Josué no, fue testigo de los milagros, se agarró de ese Dios de milagros y así caminó. Y tu Dios y mi Dios es un Dios de milagros. Amén, gloria a Dios. Amén, agárrese de ese Dios, no se suelte de ese Dios, no dude de ese Dios. Dios es un Dios de milagros, aleluya. Y lo que prometió lo va a cumplir. Amén. Porque cuando usted duda un poquito, usted está ofendiendo a Dios. Amén. Amén. Y Dios se enoja, como hicieron esta gente que no le creyó. Otra de las cosas que hizo Josué, que aprendió a ser manso como Moisés. ¿Sabe que la Biblia describe de Moisés que era un hombre manso? Y seguramente Josué tendría su carácter por ahí, pero él aprendió a ser manso. ¿Sabe por qué? Porque luego vamos a ver que Dios le dio a cargo el pueblo de Israel a Josué. Eligió uno parecido, hermano. Y la palabra que Dios me daba para este lugar era que Dios va a elegir a alguien parecido a su siervo para colocar acá, en esta Amén. casa. Y para que en esta casa lleve las riendas adelante por siempre, aunque el hermano esté sentadito en una silla, como sea. Pero Dios me decía, Señor, yo le preguntaba, ¿qué digo? ¿Qué hablo en este lugar? Y no quería decir esto. Y entonces busqué por otros lados otras enseñanzas y otras, pero el Espíritu Santo me llevaba acá, a la obediencia de Josué, al estar al lado de su siervo. Mire, no sé lo que Dios va a levantar de este lugar, si mujer o hombre, pero mientras vos des muestra de sujeción, des muestra de integridad, des muestra de apoyo, des muestra de allí estar codo a codo con sus siervos en este lugar, Dios te va a levantar como hizo con Josué. Amén, aleluya, créelo porque esto es palabra de Dios para tu vida. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Dios te quiere levantar. Dios te va a usar. Pero acordate, así como Josué estaba codo a codo con Moisés, de la misma manera los ojos de Dios se van a posar sobre tu vida. ¿Me va entendiendo, no es cierto? ¿Sí? Entonces dice que también Josué fue hombre de decisión. ¿Qué dijo Josué? ¿Se acuerdan cuando todo el pueblo se rebeló? Josué dijo, mi casa y yo serviremos a Jehová. Y usted tiene que tener decisión, y yo tengo que tener decisión. A veces en el grupo familiar hay un hijo, una hija, bueno, que está así, no importa, yo en mi casa serviremos a Jehová. No sé cómo hará, pero usted demuéstrele a Dios fidelidad si usted quiere que Dios también sea fiel con usted. Amén. Amén, porque a veces cuando nos toca enfrentar a nuestro hijo, nuestra hija, nuestro pariente, porque está cercano ahí, ya vamos con miedo, dudamos un poquito, tenemos temor de la reacción, y si mira que esto, lo otro. Usted juéguese por Dios, que Dios se va a jugar por usted. Amén. Gloria. Aleluya. Y hable la verdad del Evangelio, que Dios lo va a respaldar. Porque Josué fue un hombre de decisión. Josué lo estuvo preguntando, a ver, mi casa, el que quiera servir me va a acompañar. Josué dijo, no, mi casa y yo serviremos a Jehová. Y punto. Y ahí arrancó, y esto quedó plasmado para nosotros hoy en día. Amén. Decisión. Un hombre de Dios tiene que tener decisión. Luego encontramos a este varón como un hombre de fe. Amén. Josué fue un hombre de fe. Mire, le creyó a Dios. Él cruzó el Jordán. ¿Me entiende, hermano? Él cruzó. Bueno, no cruzó el Mar Rojo como Moisés, pero también las aguas se le abrieron a él. Tremendo. ¿Me va entendiendo? Y todo lo que se le abrió al varón de Dios en este lugar, a aquella persona que lo acompañe, que sea fiel, que sea leal, se te va a abrir a vos también. Amén. Aleluya, se te va a abrir. Solo tenés que acompañar.
acompañar, tenés que creer y tener fe. Amén. Amén. Si Dios lo puso, Dios está en este lugar. Por más que venga, no sé, el pastor tal, el famoso allá, yo me voy a mi iglesia, me voy a mi congregación. Mirá que está allá Jesucristo predicando, mi pastor me enseñaba eso. Aunque venga Jesucristo predicando allá, usted cumpla con su iglesia, cumpla en su lugar. No se mueva ni que nadie lo saque ni lo arranque de su casa. Usted tiene que tener identidad, tiene que tener su propia casa y saber dónde usted se congrega, y de ahí no me muevo. Amén. ¿Me va entendiendo, hermano? Dios va a levantar de ahí, de ese grupo, de esa fidelidad que usted tenga, de ahí lo va a sacar y lo va a exhibir. Amén. Gloria a Dios. Y si en lo poco ha sido fiel, Dios lo va a poner sobre mucho. Amén. Amén. Mire, Josué fue fiel en lo poco. Cualquiera va a dejar de servir a ese viejo barbudo ahí que se fue a la montaña 40 días y vos también muriéndote de hambre ahí, pero acá, venía acá, y hay jolgorio. Y él estaba allí en la montaña 40 días esperando a Moisés. No se movió de ahí. Mire, pensamientos habrán venido de noche, el diablo, todo, bajate, anda, hace la tuya. No, voy a esperar al siervo de Dios. Yo estoy sometido, yo sé dónde es mi lugar, amén. Y de ahí no me muevo. Hermano, usted descubra su lugar, descubra su puesto y no se mueva por más que, mire, digan lo que digan, amén. Gloria al nombre de Jesús, porque Dios quiere levantarte a vos, a mí, a tus hijos. Pero tus hijos tienen que ver un hombre fiel, una mujer fiel. Tus hijos tienen que ver una persona que no critica, que no juzga, porque de esa manera ellos van a aprender también a serle fiel en el lugar donde están y a Dios. Yo le conté lo que dijo una mujer, ¿no? Tenía el hijo mirando en el sillón ahí y vino el pastor. Ahora llegó el pastor, ahora vas a ver, le dijo. Ahora se te ve. Mire, pastor, acá lo tiene, mire. Le dijo, este es el que no quiere ir más a la iglesia, le dijo. ¿Y sabe lo que le dijo el chico? Y sí, no voy a la iglesia. ¿Para qué voy a la iglesia si cada vez que vos venís de la iglesia lo criticás todo el tiempo? Que habló mal, que dijo esto al pastor. ¿Qué voy a ir a la iglesia así? Hermano, si nosotros queremos que nuestros hijos, nuestra familia incrédula venga a la iglesia, no hable nunca mal de la iglesia. No hable mal de los músicos, si le pifió una nota, si canta como el gallo Claudio. No hable, no se ría de nadie, aplauda al músico, aplauda a todo, está todo bien, gloria a Dios, vamos para adelante, amén. Y que su hijo vea la fidelidad, su suegra, algunos quieren convertir a la suegra, pero no le demuestran ese amor. Vení a mi iglesia que es tan hermosa y estás hablando de tu iglesia. Entonces no hablemos, mire, caminemos como Josué y Caleb, amén. De esta manera vamos a conquistar y vamos a alcanzar lo que Dios nos ha prometido. No hay otra fórmula, hermano. Lo dice la Biblia, la palabra de Dios. Amén. Dice, por último, voy a leer acá lo que dice que este Josué fue un hombre sabio. Y quiero ir a Deuteronomio capítulo 34, versículo 9. Ahí mismo vamos a ir llegando. Deuteronomio capítulo 34, versículo 9. Si quieren no lo busque, yo lo voy a leer. Dice así, y Josué, hijo de Nun, fue lleno de espíritu de sabiduría. ¿Qué espíritu tenía Josué? Sabiduría. ¿De qué espíritu fue lleno? Sabiduría. De espíritu de sabiduría. ¿Qué le parece? Ahora, ¿por quién fue lleno de espíritu de sabiduría? Porque Moisés, su líder, su pastor, la persona al que él servía, al que él acompañaba, ¿qué hizo? Había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Yo destaco esta palabra. Los hijos de Israel le obedecieron. Un pueblo rebelde que obedecía a alguien fiel. Mire, cuando uno es fiel, luego otro te va a obedecer. Pero no porque seas lindo o seas inteligente. Porque hay un espíritu de fidelidad morando en tu vida y en mi vida. Cuando vas a hablarle a tus hijos que está rebelde, a aquel que escucha música mundana, al otro, la palabra va a hacer tal efecto que esa persona va a obedecer a la voz de Dios. Amén. Porque en tu vida hay obediencia. ¿Sabe que uno da lo que tiene? Uno no puede dar lo que no tiene. Si usted me pone a mí a tocar el teclado, yo ahí me va a sacar a patadas porque no puedo hacer nada. No lo tengo, no lo sé. Uno da lo que tiene. Y si usted tiene integridad, sinceridad, usted tiene fidelidad a Dios,
a esta casa, a los pastores, a quien, todos los que están acá y vamos para adelante, mira hermano, usted va a cosechar lo mismo que está sembrando. Amén. Amén. No pretenda cosechar algo que no siembra, porque no se le va a dar. Usted no puede cosechar papas si sembró batata, ¿me entienden? Entonces, el espíritu que hay dentro nuestro, yo tengo que examinarlo, examinarme bien y tener el espíritu de Josué y de Caleb. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Mire, le voy a leer rapidito porque ya faltan 10 minutitos para las 9 y creo que a las 9 termina. Así que yo les quiero leer rapidito en Hebreos, que habla acerca de la fe. Porque sabes que la fe te hace alcanzar buen testimonio. Un hombre de fe, una mujer de fe, alcanza buen testimonio, pero mire, delante de Dios. ¿Me entienden? Delante de Dios usted y yo puede alcanzar un buen testimonio. Lo vamos a leer rapidito para no extendernos mucho y con esto ya vamos a terminar. Bien, Hebreos capítulo 11, versículo 1 y 2 dice lo siguiente: ¿qué es pues la fe? La certeza de lo que se espera. ¿Me entiende? Josué estaba certero, seguro que él iba a alcanzar la tierra prometida. ¿Usted está seguro de lo que siente en su corazón, de lo que Dios le prometió, de lo que Dios le puso? Amén. Mire que nada lo haga retroceder. Amén. Esté seguro, porque su seguridad le va a demostrar a Dios fe y eso le va a agradar a Dios. Y Dios regala y da a aquellos que a Él le agradan. Mire lo que dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y el versículo 2 es importante, detonante, porque por ella, fíjese, alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Qué alcanzaron? Buen testimonio. Buen testimonio delante de Dios. Usted y yo tiene que esforzarse y nos esforcemos para alcanzar un buen testimonio delante de Dios. Amén. Mire, y delante de los hombres. Cuando yo tengo buen testimonio delante de Dios, los hombres también van a aprender a dar buen testimonio delante de Dios. Algunos te van a querer apedrear, como lo hicieron acá. Acuérdense que hablaron de apedrearlo a Josué. Pero Dios tenía otro testimonio, amén, de él y de Caleb. Ese espíritu tiene que haber en nosotros. Amén. Luego dice el versículo 23 del capítulo 11. Fíjese lo que dice. El 23 dice lo siguiente. Dice: por la fe. ¿Por qué? Por la fe. Amén. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses. Porque le vieron niño hermoso y no tuvieron el decreto del rey. Fíjese, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres. ¿Quién tenía la fe allí? ¿Moisés o los padres? Los padres. Los padres hacia Moisés. Mire, usted como papá puede esconder a su hijo en Dios. Amén. Por la fe. Amén. Señor, mi hijo es tu siervo. Aunque el sinvergüenza vaya a bailar a Killer, no sé. O vaya, no sé, a otros lados y no le quiera saber nada. Señor, por fe, yo confieso, te creo que este será tu siervo. Creo que mi hija, Señor, que mira Pasión de Sábado todos los sábados, esta va a predicar, va a ser un evangelista, va a traer mucha gente a tus pies. Lo creo, lo escondo en fe, Señor. ¿Me entienden? Es importante que los padres tengamos fe por nuestros hijos. Amén. Gloria a Dios. Y acá Él lo destaca porque eso alcanza buen testimonio delante de Dios. El versículo 30 dice lo siguiente, del 11. Por la fe cayeron los muros ¿de qué? De Jericó. Después de rodear los 7, ¿quién estaba liderando esa batalla ahí? ¿Se acuerdan? ¿Quién estaba liderando? Dígalo sin miedo. Josué. Josué estaba liderando esa batalla. Y por la fe, Josué era un hombre de fe. Amén. Amén. La fe va acompañada de sujeción. Amén. La fe va acompañada de sinceridad. La fe no va acompañada de rebeldías.
No va acompañada de que yo hago lo que quiero y que nadie me dice nada. De eso no va acompañado la fe. La fe es estar sometido a Dios. Es estar en sujeción, en unidad. Dice Amén. la Biblia, someteos los unos a los otros. No significa que usted me tiene que pisar la cabeza a mí y yo a usted. No, no, no. Está hablando de una sujeción, de estar en común acuerdo. ¿Me va entendiendo? Eso es lo que Dios quiere de toda la iglesia que va a conquistar. Póngase de pie, por favor.